vamos a hablar de Donald Trump, lo cual, pues, probablemente ninguno de nosotros quisiera estar haciendo, pero es necesario. Y es que el próximo lunes, que será 20 de enero, es el día que Trump va a tomar posesión como presidente de Estados Unidos por segunda vez, después de perder las elecciones de 2020 contra su oponente Joe Biden, quien esta vez se retiró de la carrera presidencial. Esta vez Trump lo logró de nuevo y será el presidente de Estados Unidos por segunda ocasión. Esto podríamos pensar que pues en realidad no nos importa, como por qué quien gobierne Estados Unidos tendría que ser un tema en México, pero la realidad es que Trump ha estado haciendo algunas declaraciones bastante preocupantes y no solamente él, sino también las personas que ya está integrando a su gabinete. Y todo lo que ha dicho tiene que ver con sus planes para la política exterior, lo que va a hacer pues específicamente con México, aunque también ha hablado de otras decisiones que piensa tomar, como por ejemplo lo relacionado con Groenlandia, ¿no? Que quiere, pues, prácticamente conquistar ese territorio. No lo dijo así, pero es la idea de lo que quiere hacer Donald Trump. En estos últimos días, bueno, ya habíamos hablado, por ejemplo, de su idea de cambiarle el nombre al Golfo de México y llamarlo mejor Golfo de América, a lo cual la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que, bueno, entonces que el continente se llame América Mexicana, ¿no? O sea, un intercambio bastante absurdo entre ambos personajes. Pero bueno, esta semana la verdad es que las declaraciones se tornaron un poco más preocupantes y es que lo que hemos visto en redes sociales y medios de comunicación es que Marco Rubio, quien será el secretario de Estado durante el gobierno de Donald Trump, hizo una declaración sumamente preocupante que tiene que ver con declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo cual implicaría poder poner en marcha acciones militares del gobierno de Estados Unidos en México. Esto es muy preocupante, pero hay matices en esta declaración. Así que vamos a ver la declaración completa para tener todo el panorama sobre lo que dijo Marco Rubio y después seguimos analizando este tema. Because these are sophisticated criminal enterprises. They are terrorizing the United States, but they are sophisticated criminal enterprises, and they operate in the trafficking of people, drugs, and migrants to horrifying effect. Sadly, they also have basically operational control over huge swaths of the border regions between Mexico and the United States. That's just an unfortunate fact, and it's one we're going to have to confront with our partners in Mexico, is that these sophisticated transnational terroristic organizations have operational and functional control over huge swaths of areas that border the United States of America. And so whether that is the tool that we use, which is maybe the appropriate one, or some new one that we come up with, it is important for us not just to go after these groups, but to identify them and call them for what they are. And that is terroristic in their nature, because they are terrorizing America with mass migration and with a flow of drugs. What about military force? Well, that's an option the president has at his disposal. Obviously, it's not one that is in the purview of the Department of State. Yeah. I think President Trump is someone that never publicly discusses his options and leaves himself the flexibility to act. I think there's a lot we can and will continue to do in close partnership with our allies in Mexico. I think there's more they can do as well to confront this challenge. And my preference would be, from the Department of State's perspective, my preference would be that we can work with the Mexicans on this issue cooperatively, because it is impacting their nation as much as ours. Bueno, ahí está entonces lo que dijo Marco Rubio. En realidad, esta declaración que se exageró en medios de comunicación era pues que ya había dicho que definitivamente los iban a nombrar organizaciones terroristas y definitivamente iba a haber acciones militares de Estados Unidos en México una vez que Trump tome posesión como presidente de Estados Unidos. Ahora que lo escuchamos y lo leímos con más calma, pues podemos ver que en realidad lo que dijo es que él personalmente, y parece que el próximo presidente Donald Trump, no preferirían emprender estas acciones una vez que llegue a la presidencia, y que lo que buscarían sería trabajar con el gobierno mexicano
para pues encontrar alguna solución en común a este problema que hay con los cárteles, con el crimen organizado en México. Por supuesto, la presidenta Claudia Sheinbaum ya reaccionó a esto. Vamos a ver cómo le contestó al próximo secretario de Estado de Estados Unidos, porque últimamente, pues sus respuestas, por ejemplo, a Trump en lo del Golfo de México han sido pues hasta como de burla, pero esta vez la respuesta fue un poco diferente. Vamos a escuchar a la presidenta. En el sentido, él en esta declaración, en esta entrevista que tiene para hacer, para su ratificación en el Senado, dice dos cosas muy importantes, que es lo que nosotros hemos estado planteando. Uno, que él privilegia desde el Departamento de Estado la coordinación con el Gobierno de México. Y eso es lo que hemos estado diciendo nosotros, que para atender problemas de migración, problemas de seguridad, de narcotráfico, lo mejor es la coordinación al más alto nivel y que respetando nuestras soberanías podamos colaborar, coordinarnos para disminuir la incidencia delictiva en México, para evitar el paso de armas de Estados Unidos a México y al mismo tiempo para que nosotros contribuyamos en todo lo necesario para disminuir esta crisis de fentanilo que tienen en los Estados Unidos y todo lo que tenga que ver con la seguridad de ambas naciones. Entonces, eso fue muy bueno de su declaración, que buscarían desde el Departamento de Estado la coordinación con el Gobierno de México y eso es justamente lo que nosotros hemos estado planteando. Entonces, eso que es una buena noticia en el sentido de que en cuanto llegue el presidente Trump, tome posesión con su equipo, pues habrá el espacio para esta coordinación de alto nivel que es tan importante. Y al mismo tiempo también para el apoyo de las y los mexicanos en Estados Unidos y en su momento pues también todo lo que tiene que ver con el tratado comercial y esto que se ha mencionado en las posibles tarifas, etcétera. Entonces, es muy bueno que se haya planteado esto. También él en su declaración sobre la posible declaración de grupos asociados al terrorismo, de estos grupos delictivos, de los cárteles, él también dice, tiene sus complicaciones por la característica como operan. Entonces también estamos obviamente de acuerdo con esto, que no declarar grupo terrorista tiene muchas implicaciones. Entonces, me quedo con esta parte de colaboración, le tomamos la palabra y esperamos que en el momento en que se den las condiciones podamos estar haciendo estos diálogos de alto nivel para la colaboración y la coordinación. Bueno, pues mucho más tranquila la presidenta Sheinbaum de lo que la hemos visto últimamente contestándole al presidente electo Donald Trump, seguramente porque, bueno, como ella misma dijo, la declaración de Marco Rubio, pues le gustó lo que dijo, fue algo con lo que está de acuerdo, así que le contestó de esta manera. Ojalá que ya que Trump sea presidente, pues más bien México tenga que hablar con Marco Rubio, ¿no? Porque parece que se entienden un poco mejor. Además de esto, a partir del lunes que Trump sea presidente de Estados Unidos otra vez, hay otros temas pendientes entre México y Estados Unidos. Uno de estos temas que le preocupa mucho a la presidenta Claudia Sheinbaum y que también le preocupaba mucho al expresidente López Obrador es el tema de Ismael El Mayo Zambada. Ustedes recordarán que muchísimas veces escuchamos al expresidente López Obrador decir que Estados Unidos tenía que entregar la información sobre cómo fue la detención del Mayo Zambada, cómo fue ese operativo, quiénes participaron y pues el sexenio del expresidente se terminó y Estados Unidos no entregó absolutamente nada. A pesar de que el expresidente decía que el gobierno estadounidense no había compartido ninguna información con México, tenemos que recordar que el embajador o el ex embajador Ken Salazar dijo que sí estaban cooperando ambos países, que sí habían intercambiado información,
pero el expresidente seguía diciendo que eso no era cierto y que Estados Unidos nos debe información. Así que ahora, aprovechando el cambio de gobierno en ese país, hoy en su mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum también habló sobre ese tema porque no se le olvida. A Sheinbaum no se le olvida el mayo y ella sigue con la duda de qué pasó con esa detención. ¿Quién lo secuestró? Bueno, ya sabemos más o menos, pero ella quiere tener la certeza. ¿Quién lo secuestró y por qué? ¿Cómo lo llevaron a Estados Unidos? ¿Quiénes intervinieron? A ver, vamos a escuchar a la presidenta con todas estas preguntas y lo que aún nos debe Estados Unidos en materia de información. Cuando llegue el presidente Trump, se la vamos a solicitar también. Porque es algo que tienen que aclarar. Y la propia Fiscalía General de la República tiene sus investigaciones y su conocimiento. Y tiene también su parte en la que le corresponde actuar. Pero esa información es indispensable que se dé completa. ¿Cuál fue la participación de las agencias? ¿Qué agencias en esta detención? ¿Cómo es que se dio? Todo esto es indispensable conocerlo. Porque en este caso no se dio la información completa por parte del gobierno del presidente Biden. ¿Habrá una solicitud formal por escrito? Sí, ya, por eso estamos esperando pues ya la entrada del nuevo gobierno para poder, entre otras cosas, en esta colaboración que habrá y coordinación, que se solicite de nuestra parte la información. Entonces, definitivamente le van a pedir la información al gobierno de Trump y pues, como dijimos varias veces durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en este espacio, en la mañanera, se ha recalcado y recalcado, se ha dicho una y otra vez y mil veces que el gobierno de México no tuvo nada que ver con ese operativo. El expresidente lo dejó muy claro y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum lo vuelve a decir, que no vaya a pensar nadie, especialmente el Mayo Zambada, seguramente, que el gobierno mexicano cooperó y tan no cooperó que pues quieren la información, ¿no? Quieren saber qué pasó ahí y exactamente cómo tuvo lugar esta detención. Así que veremos si Donald Trump da estos documentos. Bueno, hay que recordar que no tiene un historial muy bueno Trump con respecto a proteger documentos confidenciales, documentos del gobierno. Tenía muchísimos documentos en su casa una vez que dejó de ser presidente de Estados Unidos. Entonces, seguramente no le molestará entregar documentos a otro gobierno. Yo quiero pensar, si los tenía casi en un baño de su casa ahí en Mar-a-Lago, pues seguramente dárselos a México va a ser algo fácil, ¿no? Ya veremos en los próximos meses. Y un último tema que tiene que ver con el gobierno estadounidense es el tema de la migración. ¿Cómo va a ser la relación entre México y Estados Unidos en el tema de la migración? De esto habló un poco Marco Rubio en esta intervención que vimos. Bueno, en realidad mencionó que la parte del narcotráfico también tiene que ver con la migración, pero no ahondó en cuál podría ser la política ni nada de esto. En México, esta semana tuvimos una noticia bastante alarmante sobre lo que va a suceder con los migrantes una vez que Trump tome posesión. Y es que en Tijuana, Baja California, el alcalde de este municipio declaró un estado de emergencia. Ayer, miércoles 15 de junio, Ismael Bergueño, quien es alcalde de Tijuana, declaró esta alerta de emergencia en la ciudad por la preocupación de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, cumpla con las amenazas de deportaciones masivas que ha hecho durante toda su campaña y ya una vez que fue electo. Esta medida de emergencia, esta medida de alerta, les otorgaría facultades extraordinarias a las autoridades en este municipio para, por ejemplo, arrendar bienes inmuebles, contratar
contratar servicios, contratar personal, contratar equipo, comprar insumos, comprar materiales, adecuar obras y otras cosas. O sea, lo que está aquí haciendo el gobierno es que prácticamente puede tomar cualquier decisión sin mucho control porque están en una emergencia. Si queremos entender esto cómo funcionaría, recordemos, por ejemplo, la pandemia de COVID-19, cuando se hicieron compras a sobrecosto, o sea, por donde lo queramos ver, cubrebocas de cientos de pesos, cuando ese no era su valor real, pero como estábamos en un estado de emergencia sanitaria, estos costos estaban justificados. O sea, esto se podía hacer sin que nadie interviniera porque estábamos en una emergencia. Entonces, algo similar es lo que está buscando el gobierno de Tijuana, diciendo que, bueno, Trump ya dijo que va a deportar en masa a personas migrantes, no solo personas mexicanas, sino personas de cualquier nacionalidad, va a buscar deportarlas a México. Y bueno, el gobierno de Tijuana pues dice que está muy preocupado y por eso puso en marcha esta medida. La presidenta Claudia Sheinbaum dice que no entiende muy bien la razón de esta medida, que en realidad pues no habría ninguna razón, ningún motivo para declarar un estado de emergencia, pero pues que fue decisión de este presidente municipal. Así que por ahora es eso. Hay que recordar también que el gobierno federal en México ya está también poniendo en marcha algunas medidas para las personas mexicanas y no mexicanas que vayan a ser deportadas. Tiene un programa ya especial para esta situación, pero efectivamente no sabremos esto cómo va a funcionar hasta por lo menos el lunes que tome posesión Trump y todavía en los próximos días. Así que todo esto lo veremos desenvolverse en los próximos días, semanas y meses, pero este es a grandes rasgos el panorama que nos espera durante esta nueva era de Donald Trump.